Buenas tardes, hermanos. Bendiciones en esta tarde. Qué grato nuevamente volver a vernos, algunos rostros, otros que los veo hoy, en esta hora. Bueno, como anuncié en la mañana, estuvimos hablando en realidad de tres cosas que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida para ir mejorando, ir creciendo, que tienen que ver con el arrepentimiento, el discernimiento y las pruebas. Ya teniendo eso claro, también hay que entender que como en la vida cristiana que tenemos hoy en día, creo que la vida cristiana, inclusive la sociedad misma, a nivel espiritual estoy hablando, no a nivel del mundo, a veces el cristianismo muchas veces se ha llamado o hemos sido llamado que es algo religioso. Déjeme decirle primeramente que la palabra religioso o religiosius es una palabra que es sumamente hermosa, pero que lamentablemente se ha malinterpretado. Cuando usted le dicen a usted, tú eres un religioso, ¿qué respondes tú? Que no. ¿Y por qué decimos que no, siendo que la palabra es muy hermosa? Porque la palabra religiosus o religioso en el español es volver a verse conectado con Dios. Ese es el significado de la palabra. Por eso cuando hablamos de la religión, ¿qué hizo la religión? Conectó al hombre con Dios. Pero esta palabra también tomó otra connotación y donde muchas veces pensamos que una palabra, que alguien es religioso, se está refiriendo a una persona que simplemente es alguien que es más dogmático, vive bajo dogmas y deja el evangelio de lado, sino que por reglas. Entonces cuando decimos, no, yo soy religioso, o los fariseos eran religiosos, porque es un término que le hemos dado nosotros. Pero también así podemos ver en la Biblia como otras palabras, y una de esas es justamente cristianos. Es una palabra que también hoy día todo el mundo la ocupa. He tenido la oportunidad ayer, ese día que estaba allá en Santiago, me puse a hablar con una persona vestida de blanco completita de blanco, y con, no sé, algo raro en su vestimenta, y nos pusimos a conversar y ella me hacía preguntas, y a la final ella era del movimiento o de la religión Brahma Kumaris. Ya. Bueno, es un poco de hinduismo, pero para el occidente. Como la fe Bahá'í, también habían unos de fe Bahá'í ahí, que también es un poco de musulmán, pero para poder entrar al occidente, porque esas religiones como tal, entrar en Latinoamérica, chocan con nuestra cultura. Entonces tienen que idear algo que esté como medio camuflado su origen. Pero ella me decía que ella era una hija de Dios. Y yo le dije, dentro de mi conocimiento, yo le dije, ¿y de cuál Dios? Porque ellos, los hinduistas, que tienen múltiples dioses. Y me dijo, el Dios de la creación, el Dios que creó todo. Entonces, y ella me decía, yo soy una creyente en Dios. En otras palabras, estaría diciendo que es una creyente. Hoy día tenemos mucho concepto de personas creyentes. Yo me creé un creyente, por ahí Orlando nos hacía mención de cuando me convertí. Y yo antes de convertirme también me consideré un creyente. ¿Usted no? ¿Se consideraba un creyente antes de conocer a Cristo como su Salvador? Sí, entonces, pero una vez que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, a veces ese término siguió estando en nosotros. Entonces, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. Pero ¿qué significa realmente ser un creyente? El Señor inclusive no ocupó la palabra, y la podemos buscar en la Biblia, el Señor Jesucristo nunca estuvo hablando de palabras como creyente. No encontramos, tú eres un creyente de Cristo. No, ocupó otros términos. Y uno de los términos más importantes que el Señor Jesús ocupó fue la palabra discípulos, que inclusive también fue una palabra que tomó connotación cuando a los discípulos de Jesucristo le empezaron a llamar cristianos. ¿Y tú eres cristiano? ¿Amén o no? Y nuevamente volvemos al mismo tema que estoy planteando en esta introducción, es que ¿qué es ser un cristiano? Entonces, ojo que el término cristiano no fue dado entre creyentes. ¿Sabe quién habló de cristianos? Los inconversos. O sea, el término cristianos es que el mundo llamó a seguidores de Jesús, ustedes son unos cristianos, ustedes son unos seguidores de Cristo. Es porque el mundo podía ver la diferencia entre alguien que seguía a Jesús y alguien que no seguía a Jesús.
Y en el libro de Mateo, capítulo 16, quiero invitarlo a abrir su Biblia en ese lugar, en esta noche, Mateo 16, versículo 21 en adelante. El Señor Jesucristo, ¿cuántos meses estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles? ¿Cuántos meses, cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto? 3 años. 3 años con sus discípulos. Y es interesante que cuando usted hace una cronología del tiempo del Señor Jesucristo, le hago una pregunta a usted. Estas son preguntas nomás que a veces no entran en contexto. ¿Cuándo el Señor le anunció a sus discípulos que Él iba a ser muerto? Más o menos, durante los 3 años y medio. En el año 1, en el año 2, en el año 3, en los últimos meses. ¿Cuándo los discípulos supieron que Jesucristo iba a morir en la cruz? Es aquí, para los que no saben, aquí comenzó. Este fue el día donde el Señor Jesucristo les declara a sus discípulos que va a morir y que va a ser llevado a Jerusalén. Él constantemente anunciaba que iba a ir a Jerusalén, pero no les decía el por qué. Aquí el Señor Jesucristo le dice a aquellos, sí, voy a morir. ¿Y sabe cuánto sucedió esto? 6 meses antes solamente de morir. Durante 2 meses, 3 meses, el Señor Jesucristo nunca habló de su muerte. Habló solamente aquí. Y aquí, cuando habla de su muerte, marca o raya la cancha de las personas que iban a seguir con Él o no iban a seguir con Él. Y dice así la palabra de nuestro Señor en el versículo 21 del capítulo 16 de Mateo. Desde entonces, desde ese día, desde entonces, desde este comienzo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué dice? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí fue donde el Señor les declara que va a morir. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Déjame decirte que eso es demoníaco. Ojo que los consejos que a veces parecen buenos pueden ser consejos demoníacos. Este es un consejo demoníaco. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Por qué es demoníaco este consejo? Sí, ¿cuál era esa voluntad? ¿Y cuál era el plan de Dios? Morir Jesús en la cruz. ¿Qué le está diciendo Pedro? No mueras en la cruz. Hoy día usted conociendo el Evangelio, ¿es demoníaco el consejo? Por eso si usted se va a dar cuenta más abajo, el Señor le dijo algo. Quítate delante de mí. ¿Está entendiendo esa parte? Dice, pero él volviéndose, versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A propósito, un entre paréntesis, cuidado a veces de los consejos que recibimos, porque hasta los discípulos del Señor Jesucristo que estaban con Él 3 días, aún así puede Satanás meter consejos que son incorrectos en nuestra vida. Versículo 23, pero Él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira ¿en qué? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres, que a eso le llamamos por si acaso la doctrina de la abnegación. Hoy día, lamentablemente, los cristianos no quieren ser abnegados hoy día. ¿Ha escuchado hablar del término, que esta mujer es abnegada? ¿Ha escuchado el término abnegado? ¿Lo ha escuchado? ¿Y sabe qué significa abnegado? ¿Qué es una persona abnegada? Responsable, constante. No, tampoco responsable. ¿Por ahí algo escuché? Exacto.
Pero esa es una parte. La persona abnegada, si usted busca en el Google, lo googlea y todo, la persona abnegada es una persona que deja sus propios deseos de lado y se entrega por los deseos de otro. El Señor Jesucristo fue abnegado, dejó sus deseos de lado y se entregó por los de nosotros. Y hoy día, lamentablemente, en el mundo cristiano, la doctrina de la abnegación se ha retirado de las iglesias. Hoy día en muchas iglesias se trata de nosotros. Nosotros tenemos que estar bien. No se trata de cumplir los deseos de nuestro Padre, sino que se trata de cumplir nuestros propios deseos. Pero nos hacemos llamar cristianos. Versículo 25, porque todo el que quiere, y habla tremenda doctrina, y aquí está hablando la doctrina de la abnegación, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de ¿quién? De mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, cuando hablamos de un discípulo del Señor Jesucristo, hablamos sobre un creyente, sobre un cristiano. Déjeme decirle que en los primeros siglos y hasta el día de hoy todavía quedan muchos hombres que son abnegados. Están dispuestos a dar su vida por el plan de Dios. Están dispuestos a dejar los deseos propios de uno por los deseos de otro. Y sobre todo, ¿sabe qué? Cuando se trata de la salvación, para poder hablar de Jesucristo como nuestro Salvador, necesitamos personas que sean abnegadas, que dejen de lado su yo y estén dispuestos a hablarle a otros del Señor Jesucristo. ¿A qué costo? El Señor lo dijo en este pasaje, aquel que esté dispuesto a perderlo todo. Vamos a estar hablando acerca, ¿somos discípulos? ¿Somos creyentes? ¿Un creyente puede no ser abnegado? ¿Un discípulo no puede ser abnegado? ¿O estamos muchas veces ocupando mal el término de discípulo, de creyente o de hijo de Dios? Vamos a orar para bendecir este tiempo. Padre, gracias Dios, te damos por este tiempo que nos das para poder estar aquí en tu casa, mi Señor, agradecido por todo lo que tú has hecho. Podemos ver a través del relato que está en la Escritura que realmente tú te entregaste por completo por nosotros. Aquel día, 6 meses antes de tu muerte, le estabas anunciando a tus discípulos que estabas dispuesto a entregar todo por ellos. Pero aún así vemos cómo Satanás en medio se mete para hacer y traer convencimiento a un hombre como Pedro de dar un consejo a Jesús. Pero damos gracias a Dios también que a la final podemos ver en la historia cómo Pedro también se convirtió en un hombre abnegado. Dios bendice este tiempo, bendice a cada uno, bendice a nuestros hijos, a todos los que preparan clases para ellos, a todos los que sirven en este lugar, porteros, personas que tocan la música, personas que sirven en diferentes lugares. Bendice Dios a cada uno de aquel que da y está dispuesto a dar más allá de lo que podemos. Bendice Dios este tiempo a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que cuando vemos a personas que estaban dispuestas a dar su vida por el Señor Jesucristo, para el mundo inconverso en aquellos primeros siglos le llamó netamente la atención. ¿Cómo estos están dispuestos a dar su vida por alguien que decía ser Dios? Y empezó a marcar, y eso marcó la historia, y marcó inclusive hasta el día de hoy que nosotros nos llamemos justamente cristianos. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, nos dice la palabra de Dios que habían unos hombres que se congregaron justamente en un lugar. Dice así la palabra del Señor, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si usted ve la historia y lee la historia, el término cristiano era un término burlesco, despectivo del inconverso al creyente. Por eso cuando hablamos de un creyente o los creyentes del primer siglo, estamos hablando de discípulos. Y hoy día a veces la palabra creyente o la palabra cristianos, esa es la palabra que simplemente la llevamos a algo más simplista como creer en Dios. Pero déjeme decirle que cuando vemos la historia, podemos ver que no era así. No cualquier persona se llamaba cristiano. No cualquier persona llevaba el título de discípulo. Por eso es interesante que fue el mundo incrédulo
que vio que hombres estaban dispuestos a seguir a Jesús y estaban dispuestos a hacer todo por el Jesús. Personas que se bautizaban, por ejemplo, y perdían familias. Cuando un judío se bautiza porque cree en Cristo, ¿sabe que inmediatamente queda eliminado de la herencia familiar? ¿Sabe usted que inmediatamente queda desechado de la familia por haberse cambiado de religión? ¿Y por qué entonces el bautismo era público? Porque una persona que se bautizaba públicamente estaba dando testimonio de que era verdaderamente un creyente. Creo que y damos gracias a Dios que en su gran mayoría no tuvimos que experimentar eso. ¿Amén? Nuestra familia nos siguió amando. Nuestra familia nos siguió queriendo. Por ahí algunos se molestaron, otros dejaron de hablarnos, familiares. Pero seguimos siendo su familia. En el tiempo de los primeros siglos no era así. Era la pérdida, el destierro total de la familia. Por eso estos hombres no estaban jugando y el Señor les estaba haciendo ver ese día que había que cambiar nuestra manera de pensar. Pero miren, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Porque hay que entender que el Señor Jesús, cuando puso estas palabras, era simplemente para hacernos ver que el mundo incrédulo, cuando veía a estas personas, era un testimonio de que eran verdaderos hombres que seguían a Jesús. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, léalo fuerte, por favor. Aquel que en un momento estaba dando un consejo satánico, cómo entendió realmente lo que era el cristianismo, lo que era seguir al Señor Jesucristo. Dice así el versículo 13, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo pudieron comprender y entender que estuvieron con Jesús? Por su forma de ser. ¿Cómo hablaban? Personas del vulgo. O sea, el lenguaje vulgar, personas que no tenían estudios, sin conocimiento, pero la gente, el inconverso, miraba a estos hombres y decían, pero si hablan igual que Jesús, se comportan igual que Jesús, actúan igual que Jesús. Y es por eso que eran llamados justamente discípulos. En Mateo 16, versículo 24, que estábamos viendo hace un momento, entonces Jesús le dice a sus discípulos, fue muy claro cuando comenzó el ministerio, porque el Señor Jesús cuando no le anunciaba el Evangelio, cuando Jesús no le anunciaba su muerte, y quizás nace la pregunta, ¿por qué no le anunció su muerte antes? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no lo anunció antes? ¿Alguna idea? Bien, Marco, exactamente. No estaban preparados para recibir el Evangelio. Y déjeme decirle que lamentablemente, hay que estar preparados para ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. Y a veces no lo vamos a entender. Y a veces nos va a costar entender que a Dios nos pida algunas cosas. Cuesta muchísimo a veces. Y hasta a veces uno no entiende por qué tenemos que comportarnos como el Señor pide. No lo vamos a entender, no estamos preparados, pero a la final todo tiene su tiempo. El Señor dijo en el versículo 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y sabe qué es negarse a sí mismo? En otras palabras, lo que el Señor quería hacerle ver a sus discípulos, que el ego que uno tiene que estar en el suelo. No se trata de mí. Y hoy día, lamentablemente, como te decía, las iglesias en general, hoy día se está tratando de uno. Puros mensajes de motivación donde se trata de uno. Los creyentes, sin criticar, pero hay que entender que a veces hay que madurar. Conozco muchas iglesias, y no quiero hablar más de las iglesias, pero conozco algunas iglesias que ya no tienen la misma cantidad de reuniones porque hay que dar tiempo a la familia. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Eso no está en la Biblia y ese nunca ha sido un concepto bíblico.
Hay algunos que solamente se dedicaron, me decía hoy día una hermana, estaba conversando, me dijo, pastor, nuestra iglesia ya lleva 3 años y todavía no nos congregamos, todavía seguimos online. Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué? Me dijo, es que para pasar más tiempo en familia y solamente nos conectamos y no tenemos que trasladarnos ni pasar tiempo en la iglesia. Desde la pandemia nos dimos cuenta de que eso nos hizo mejor. Hermano, déjeme decirle, eso no está respaldado por la Escritura. Inclusive ese concepto, sin criticar a los que lo practican de esa manera, pero déjeme decirle, para mí es un mensaje que no es bíblico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es en la iglesia? ¿Qué es lo que es la iglesia? Si usted desglosa la palabra eclesía, es un grupo de personas reunidas en forma presencial, no online. ¿Por qué no online? Pregunta, ¿no hubiera sido más fácil que Jesucristo viniera en esta era y predicara por YouTube? ¿No llegaría a más lugares? ¿Que tuviera un TikTok y más gente lo vería? ¿Sí o no? Pero ojo que ese no es una iglesia, porque la iglesia es un cuerpo donde se reúnen. ¿Y sabe por qué es necesario reunirnos, congregarnos? ¿Para qué? Para mejorar nuestro carácter. Porque la única manera de mejorar nuestro carácter es entre nosotros, con personas presentes. Y la iglesia es una de las funciones que cumple eso, el carácter. Esa es la razón por qué sus hijos van a la escuela. ¿Sabe por qué sus hijos van a la escuela? Para mejorar su carácter. O si no, ¿por qué no siguen por internet? ¿Por qué el gobierno dijo, no, ¿saben qué? Nos ahorramos los colegios y estamos todos conectados? ¿Por qué solamente mejoramos en conocimiento, pero no se mejora en el carácter? Y gran parte de la relación de los seres humanos es a través de personas para mejorar el carácter. Por eso cuando el Señor dijo en el libro de Mateo, que cuando vio a la gente, en Mateo 9 dice el Señor Jesucristo, cuando vio a la multitud, dice la Escritura, y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas esparcidas que no tenían un pastor. ¿Y qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Las reunió. Por eso, mi hermano, no es hasta que Dios no haga una obra divina en nuestros corazones, no es hasta entonces que Dios quite el yo de nosotros. Y es una lucha constante en nuestra vida. ¿Podemos fingir fe en una iglesia? Sí, por eso el Señor advirtió en algunas palabras justamente entre nosotros que habían hombres que fingían su fe. ¿Se puede fingir el amor en una iglesia? Por eso el Señor tuvo que hablar en Corintios capítulo 3 acerca del amor. Todas las cosas que te estoy diciendo son cosas que se pueden hacer y que mucha gente podríamos hasta engañarla. Pero ¿sabe cuándo se finge la fe y cuándo se finge el amor? Es ahí justamente donde muchos abandonan el compromiso con el Señor. Porque realmente a lo mejor el término creyentes o discípulos es un término muy elevado según la Escritura. Y buscamos algo simple. A veces, no sé si usted ha leído la historia de Jonás. ¿Sabe cuál era el gran problema de Jonás? Que Jonás se olvidó de la abnegación. ¿Qué dijo Jonás? ¿Se acuerda de la historia? Jonás tiene que ir a predicar. ¿Y qué dijo Jonás? No tengo por qué ayudar a esa gente que es malvada. Porque Jonás estaba molesto con los de Nínive. ¿Era gente mala? ¿Sí o no? ¿Ha leído la historia? ¿La gente de Nínive era mala? ¿Sabe que ellos degollaban, le sacaban la piel y degollaban a niños y bebés? ¿Y lo hicieron contra Israel? Cuando usted lee la historia, cómo Nínive, el pueblo de Nínive era contra Israel, era un pueblo cruel. Por eso cuando Dios le da un mensaje a Jonás y le dice, Jonás, tienen que ir a predicar a Nínive, Jonás se olvidó de que fuimos llamados a la abnegación. Y cuando usted ve todo el malestar de Jonás y esos 3 días que estuvo en el pez y todo lo demás, lo que Dios le estaba tratando de hacer ver a Jonás es que no se trata de ti, se trata de ellos.
Se trata de la gente que necesita a Cristo, se trata de que ellos siendo malos, con mayor razón necesitan a Jesucristo. Con mayor razón, si tú consideras que alguien aquí está equivocado, que alguien está mal, en el mundo hay gente mal, ¿sabes qué es lo que más necesitan ellos? A ti. Que los ayudes, que los aconsejes, que los confortes, que los alientes y que realmente entendamos que no se trata de uno. Jonás no quería que hubiera más cristianos en el mundo, pero el Señor le tuvo que enseñar. Mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1. La Biblia dice que Dios, déjeme decirle algo, que Dios nos ha dado todo para ser como el Señor Jesucristo. Entonces yo sé que a veces es difícil, pero hay que entender que el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo se vive de otra manera. Y sé que estamos en el occidente, estamos al otro lado del mundo con respecto a lo que se vivió en las Escrituras, y para nosotros no ha sido tan difícil ser cristiano. No hay mucha persecución. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino. Por eso cuando alguien dice, no, es que pastor hay que entender, es que a lo mejor no. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la capacidad de salir adelante con el mensaje del Señor Jesucristo. Pastor, es que es difícil, totalmente de acuerdo, es difícil el evangelio. Pero alguien no puede decir, no puedo. ¿Por qué? Porque estaría desmintiendo una verdad bíblica que dice que el poder de Dios habita en nosotros. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué dice? Participantes de la naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? ¿Cuál es esa naturaleza? La de Cristo. Cristo mora en nosotros, pero también tenemos la naturaleza de Cristo para lograr y hacer lo que hizo Cristo. ¿Por qué Dios te está diciendo, hermano, tienes que ser abnegado? Y usted va a decir, no, es que Jesucristo no más podía ser abnegado porque Él es el único perfecto. ¿Pero qué nos dice Pedro? Él comprendió. ¿Qué nos está diciendo? Aquel que dio un mensaje satánico. Aquel que dijo en un momento, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre entregar tu vida por la gente? No, no mueras. ¿Cómo cambió? Porque se dio cuenta que cuando Cristo murió, ¿qué pasó entonces con la divinidad de Cristo? Pasó a estar en Él. Y ahí se dio cuenta de que era totalmente posible la vida de un verdadero creyente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que mi hermano, el fin de Dios y la vida que nos ha dado Dios es para que participemos de su naturaleza divina. ¿Por qué usted puede perdonar? Porque es antinatural perdonar. No es normal perdonar. A veces pensamos que perdonar es, no, pero es que tú tienes que perdonar. No, perdonamos porque tenemos la naturaleza divina. Perdonamos porque Cristo mora en nosotros. Amamos porque Cristo nos amó primero. Dios nos amó primero. Podemos dejar de lado nuestro yo y pensar en el otro, porque Cristo hizo lo mismo. Todo lo que podemos lograr como cristianos en base a la naturaleza que tenemos de Cristo. Por eso entiende por qué a los primeros discípulos del Señor Jesucristo se les llamó cristianos. Porque cuando miraban a un creyente, ¿a quién pensaban? ¿En qué pensaba la gente que veía a un creyente? En Jesucristo. Y es algo que nosotros muchas veces, me acuerdo cuando muy joven, o muchos de nosotros nos hemos sido enseñados cuando no sabíamos qué hacer y estábamos ahí o queremos un consejo. ¿Sabe cuál fue lo que siempre por lo regularmente recibimos de respuesta? Pregúntate si Jesús lo haría. ¿Se acuerda en la escuela dominical? Creo que es una de las grandes lecciones que todo niño debería saber. A nuestros hijos debemos hacerle eso. Pregúntate, cuando no sepas qué hacer, pregúntate, ¿qué haría el Señor Jesucristo? Cuando estés pasando por algo, pregúntate, ¿qué haría el Señor Jesucristo?
¿Cuál sería la posición de Cristo ante situaciones que estamos viviendo? Y cuando tú te pones a mirar cualquier situación que estés viviendo, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por un conflicto, si sea lo que sea, pregúntate cuál sería la respuesta del Señor Jesucristo ante esta adversidad. Y te aseguro que siempre se va a tratar de abnegación. No me importa, con tal de bendecir a otros. No puede haber un complemento más grande de alguien que pueda ver a Jesús en nosotros. Por eso es más fácil muchas veces es mucho más fácil que alguien de nuestra cercanía se convierta producto de lo que ven en nosotros. El Señor dice en el Salmo 1, y le invito ahí, un salmo conocido, Salmo 1, versículo 1 al 3. Lo estuvimos viendo en el mes que pasó acerca de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Es algo formidable. Y la palabra aquí en el Salmo 1 nos sigue repitiendo lo mismo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y todas esas cosas son buenas las primeras. Pero la más importante es lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que llegar a pensar como Cristo piensa, como Dios piensa. Y si lo hacemos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me gusta la palabra meditar porque la palabra meditar en su origen, en hebreo, es una palabra muy similar a lo que ocupamos nosotros en el mundo agrícola para hablar del rumiante. ¿Has escuchado hablar de los rumiantes? Por ejemplo, la vaca, las cabras, son rumiantes. ¿Qué quiere decir que son rumiantes? Que ellos poseen varios estómagos, 4 por lo regular, ya. En el caso de la vaca, la cabra, 4. ¿Y qué es lo que hace? Van procesando el alimento, pasando por diferentes estómagos. ¿Les gustan las guatitas? Ricas las guatitas, ¿no? A mí me encantan las guatitas. Uno de mis platos preferidos. Es por eso he escuchado hablar de librillo, lonco, callo. ¿Has escuchado eso? Bueno, son los 4 estómagos. ¿Ya? Por eso cada uno de esos que venden es un estómago diferente, 4. ¿Y qué es lo que hace el animal por lo regular? Es que va procesando por cada uno de esos estómagos el pasto. Pero llega un momento que lo devuelve y lo vuelve a masticar. Rico, ¿cierto? Y lo vuelve. Y después lo trae de vuelta. Pero la palabra meditar en su origen tiene que ver con rumiar. Así que cuando nosotros leemos un versículo, no es que lo comamos y lo traguemos, sino que lo comamos, lo procesemos, lo devolvamos, lo procesemos. Y así va por cada uno de estos estómagos. No así nosotros, el ser humano, ¿cuántos estómagos tiene? 1. Pero no así la vaca. El pollo, los pillé. El pollo, la gallina. ¿Cuántos estómagos tienen? 2. Ya, podríamos estar, pero no, no es clase de zoología, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando, pero algo me acuerdo de cuando estudié. Así que cuando un hombre dice leer todos los días la Biblia, ¿debería cambiar la vida? Cuando decimos, no, pastor, yo hago todos los días mi devocional, ¿nuestra vida debería ser más abnegada? Cuando uno dice, no, pastor, yo soy un hombre y me comprometí con el Señor, soy espiritual, ¿no debería marcar una diferencia? Es lo que dice la Escritura, porque si yo estoy meditando en la palabra de Dios, entonces mi vida se vuelve diferente. A veces tendemos a decir que una persona es poco espiritual o no es tan espiritual porque pensamos por el conocimiento. No, el poco o mucho espiritual tiene que ver por la abnegación que nosotros estemos dispuestos. Espiritualmente los apóstoles
¿Cómo eran espiritualmente? Los apóstoles. ¿Sabían más que nosotros o menos que nosotros? Sabían menos que nosotros. Usted sabe más que los apóstoles. Ellos no tenían el Nuevo Testamento y lo que tenían era muy resumido. Por eso hay algunos personajes, por ejemplo, que los apóstoles no nos hablaron de muchos temas. Los apóstoles nos hablaron del cielo. No. ¿Quién nos habló del cielo? Uno. ¿Quién era ese? Juan. El otro que sabía un poquito más fue Pablo. Pero el resto nadie habló del cielo. ¿Por qué? Porque había falta de conocimiento. Por eso nosotros somos bienaventurados, dice la Escritura, que no estuvimos con Cristo y creímos en Cristo. Tenemos más información. Pero ¿sabe qué podemos decir de los apóstoles? Que todos murieron por la causa del Señor Jesucristo, teniendo no mucho conocimiento. Eso quiere decir que eran hombres espirituales, de fe. Eran abnegados. Y a veces yo personalmente no me considero para nada a veces tener la abnegación que tenía un apóstol del Señor Jesucristo, pero más de quejarme, ¿por qué no tomo una decisión y pongo mi vida más en abnegación? Porque una hora sola con Dios, una hora sola con Dios. Y cuando hablo de una hora sola con Dios, no estoy diciendo estar leyendo la Biblia por una hora. Estoy hablando de una hora meditando en la palabra. Te aseguro que nuestra vida debería ser diferente. Pero hay algunos que hoy día nuestra naturaleza de Satanás es todo rápido. ¿Queremos todo rápido? Sí. Me volví loco allá en Santiago. En Santiago todo rápido. Raulito, ahí está Raulito que anduvo en Santiago. Raulito se quedaba en la escalera esperando que la escalera lo llevaba. ¿Y qué te dijeron, Raulito? ¿Cómo te trató la gente, Raulito, en Santiago cuando tú te detenías ahí en la escalera? Sale de aquí, córrete para allá, estoy apurado. Y Raulito pensando que la escalera lo iba a llevar. No, cuando usted se sube a una escalera mecánica en Santiago, usted, si se quiere quedar quieto, tiene que tomar la derecha y tiene que dejar libre a la izquierda. Porque la gente no para en las escaleras mecánicas. Y ahí, Raulito, se acordaron de ti, de tu mami y todo lo demás, ¿cierto? Así sucede. Una de las cosas que a veces en nuestra casa, tengo un hijo, el hijo mayor, el primogénito, siempre estamos rabiando con mi señora, nos sentamos a la mesa y no sé por qué mi señora siempre, ya, Benja, a sentarse. Y no sé. Y cuando uno le llama a los hijos a almorzar, ¿vienen al tiro o no? No, por lo regular no. Y a la final, como familia, decimos, ya sabéis qué, comamos, no, porque no vamos a estar esperando, que quiere una tarjeta de invitación, y esas son las frases de mamá, ¿cierto? No, aquí no hay tarjeta de invitación, así que ya después. Pero increíblemente nos sentamos a la mesa, empezamos a comer, y a la mitad, después de la mitad de que comenzamos a comer, llega Benjamín, se sienta, y adivine quién termina. Primero, los hijos. No me saque de fuera de contexto, pero lo que menos hizo Benjamín fue rumiar. Comió, no supo lo que comió, no saboreó lo que comió, todo rápido. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios, quiere decir que tomar un tiempo con Dios. Y eso debería marcar nuestra vida, ser diferente. Por eso realmente el Señor nos dijo en Mateo capítulo 6 que entráramos en los secretos. ¿Se acuerdan? Mateo 6 dice, anda a tu aposento, cierra la puerta y habla conmigo. Y yo te voy a recompensar en público, pero lo importante es que pases tiempo a solas conmigo. ¿Cuánto tiempo pasa usted a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo usted se encierra, pesca la Biblia, busca un par de versículos y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica? Porque hay que tener mucho cuidado, como le decía Pedro. Bueno, Jesús se dio cuenta inmediatamente, pero Pedro le dijo, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a entregar tu vida? Inmediatamente el Señor Jesucristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Satanás no quiere que pasemos tiempo en la Escritura. Satanás no quiere tiempo justamente en su palabra.
En Mateo 16, versículo 21, volvemos ahí al texto base. Mateo 16, versículo 21. Porque Pedro tuvo el mismo problema que tenemos nosotros a veces. El mismo problema que tuvo Pedro lo vivimos a veces nosotros. Dice el versículo 21 de Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, tomándolo Pedro aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ¿qué es lo que es el ten compasión de ti? Su ego tiene que pensar en ti primero. Un versículo muy mal interpretado en la Biblia que lo escucho comúnmente entre cristianos decir, pero es que tienes que amarte tú primero para recién amar a otro. Ese es un pasaje que muy malmente se ocupa. Porque el amar a sí mismo tiene que ver con amar a nuestro Creador, que es el que nos hizo. Cuando yo me amo de la forma correcta, estoy amando a mi Creador para poder transmitir lo que Dios quiere al mundo. Y aquí vemos esta palabra que le está diciendo, ten compasión de ti. Piensa un poquito en ti. ¿Qué estaba tratando de hacer? Destruir la abnegación. Destruir lo que el ejemplo que Jesucristo nos quería dar. Pero vemos allí que el Señor Jesucristo, versículo 22, en Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo había dicho que iba a venir. Isaías, por ejemplo, dijo que iba a venir. Isaías 53 no le dijo que iba a ser un varón de dolores. No le dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que iba a ser muerto en la cruz y que iban a poner un clavo en su calcañar. Y Pedro está diciendo, no, pero ten compasión de ti. Date cuenta, no, ¿cómo vas a sufrir tú? Si tú eres el Hijo de Dios, contradiciendo la Escritura. Por eso hoy día en muchos lugares se está enseñando algo que va contrario a la palabra de Dios. Porque más allá de lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí el Señor en el versículo 24 da vuelta inmediatamente esa conversación que Pedro le está planteando y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí cambia todo. Si alguno de los que están aquí, dijo Cristo con ellos, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, no se trata de usted. ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Quieren llevar el término de cristiano? No se trata de ustedes, se trata de mí. ¿Quieres ser cristiano? No se trata de ti, se trata de Cristo. Por eso cuando se anuncia un falso evangelio, por ejemplo, recibe a Cristo y todo te va a ir bien. No, recibe a Cristo y empieza a servir a Cristo. Y el servir a Cristo, ¿cuántos dirían esto? Nos ha pasado a veces la cuenta en sufrimiento. Por servir a Cristo. ¿Cuántos hemos sacrificado por servir a Cristo? ¿Cuánto de nuestros recursos para los que ofrendan, diezman, cuánto de nosotros hemos dado por servir a Cristo? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero Dios bendice o no, Dios recompensa. Porque mire lo que dice Pedro. ¿Por qué estoy ocupando pasajes de Pedro? Adivine por qué. Porque es alguien que Él nos puede dar, por ejemplo, que en un momento estuvo equivocado y en un momento entendió realmente lo que es un verdadero creyente. En un momento Pedro dijo, ten compasión de ti, piensa en ti. Y después, más adelante, está diciendo, no, no se trata de ti. Que diga, se trata de ti, pero de mí no tengo que tomar en cuenta eso. Mire lo que dijo Pedro en capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Léalo fuerte, por favor.
que partiendo por ahí, ¿tú fuiste llamado? ¿Fuiste llamado como hijo de Dios? ¿Eres un creyente? Porque fuiste llamado para eso. ¿Y qué lo decía Pedro? El hombre que en un comienzo estaba dando un mensaje equivocado, después escribe estas palabras siendo inspirado y dice, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y eso es tremendo. ¿Cristo qué estuvo dispuesto a hacer por nosotros? Todo. ¿Y qué estoy dispuesto yo a hacer por Cristo? Ojo cuando diga todo, tenga cuidado con lo que dice su boca, porque la palabra de Dios tarde o temprano a veces nos condena. Al Señor no hay que prometer algo que no vamos a cumplir. A veces hay que ser mesurado con lo que le prometemos a Dios o lo que le decimos a Dios. Dios cobra. Y siempre yo he dicho, yo creo que Dios, yo estoy aquí más que nada porque Dios me cobró mi palabra. Yo me metí en un problema hace muchos años atrás, siendo muy joven, y le dije, Señor, Señor, ocúpame, úsame en lo que tú quieras. Hasta el día de hoy creo que ese fue mi problema. Sí, en serio, creo que es mi problema porque, no sé, Dios me llamó y me dijo, tienes que ir, punto. Habiendo otra gente más preparada que uno. Pero creo que yo me condené con mis propias palabras, por eso hoy día lo enseño. No diga cualquier cosa a Dios. No le diga a Dios, Señor, aquí estoy, ocúpame como tú quieras. ¿Estás dispuesto a ser pastor? Pastora, sí, hay algunas que le gustaría ser pastora en esta congregación. Pero usted puede, por si acaso, predicar y enseñar a las mismas mujeres, no hay problema. Pero yo te pregunto, y no tienes que pensar que todo llamado de Dios es para el pastorado. Pero cada uno, y dice la Escritura, fuimos llamados, ¿para qué? Para seguir las pisadas de Cristo, y eso es sumamente complejo. Muy complejo. Hay muchas iglesias hoy día cristianas que a la final se trata muchas veces de la gente. Y quizás ya inclusive algunas iglesias, en vez de llamarse iglesias cristianas, iglesia con pasión de mí, van a puro escuchar versículos o textos que están alabando al hombre. Ha entrado el humanismo en la iglesia. Y el humanismo no se trata de Dios, se trata del hombre. Hoy día es increíble, usted se mete a TikTok, se mete a las redes sociales y viene un profeta y el profeta te dice, para ver, el Señor me muestra que hay un Juan aquí, un Juan, y empieza que el Juan. Y el Señor me dice que vas a ser un hombre grande en la música. Y todo se trata del hombre. Pero yo nunca puedo ver personas que dicen, y el Señor me muestra que tú vas a sufrir mucho por predicar el Evangelio. No se escucha eso en esa iglesia. Hay otros grupos que aparecieron después de la Reforma diciendo, no tienes que hacer nada, no tienes que predicar, porque el Señor ya los escogió. ¿Ha escuchado eso? Los reformistas o calvinistas que dicen, no, Dios escogió, tú no tienes que hacer nada. Y ya no quieren salir a predicar, porque ¿para qué predicar si Dios ya los tiene escogidos? Contradiciendo totalmente el Evangelio, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y no un grupo de escogidos. Pero apareció ese evangelio para hacer fácil la vida nuevamente del creyente. No tienes que evangelizar. Quédate ahí sentadito en tu banca. Dios tiene puras cosas buenas para ti. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quién? Cristo murió por todos, no por algunos, como quieren enseñar por ahí. Así que cuando vemos justamente que el Señor Jesucristo le estaba haciendo ver a Pedro y le hizo ver en ese momento que no se trataba de su compasión. No, Pedro le está tratando de elevar el ego al Señor Jesucristo, pero él no. Por eso cuando vemos en el versículo 23 de Mateo 16, que él inmediatamente salta el Señor Jesucristo sobre Pedro, ¿y qué le dijo? Pero a él volviéndose es como que
¿Qué? Es como cuando uno escucha una estupidez, ¿cierto? Una tontera. ¿Usted cuando lee la Biblia se va imaginando lo que está sucediendo? Yo lo hago así porque eso da más connotación al texto. Y ese volviéndose es como cuando usted está haciendo algo y su hijo dice una cosa y usted, ¿qué dijiste? Como que yo estoy haciendo algo y la Martina dice, es que hay un niño. Yo digo, ¿qué? ¿Me entienden la connotación? Porque uno escuchó y a lo mejor no escuchó bien, pero uno se da cuenta. Y Señor Jesucristo dice, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Y no está con exclamación en su Biblia lo que dice Cristo? ¿Está con exclamación? O sea, no le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Fue duro. Y es de las pocas veces que podemos ver a un Jesucristo con sus discípulos siendo muy duro. No le está diciendo, Pedro, disculpa, no se trata de ti, se trata de la persona que te está ocupando. No se trata de ti, Pedro, se trata de que el demonio te está tentando. No, le dijo directamente a Pedro. Y que sí estaba siendo ocupado por Satanás, pero le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Y por qué tenemos que quitar a Satanás de nuestro lado? Porque es tropiezo. ¿Y cuando realmente somos tropiezo? Y aquí este versículo es precioso. Cuando ponemos la vista en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Cuando pienso en mí y en la tierra, dejo de mirar a Dios. Cuando tomo decisiones en base a mí y lo que está sucediendo en la tierra, dejo de mirar a Dios. Por eso le decía yo, y lo hemos discutido en otras veces, cuando empezó el tema de la inflación, cuando pasó el tema de la pandemia, ¿dónde debería estar nuestra vista? En las cosas de arriba. Cuando algunos estaban asustados, dijo por ahí una persona, si gana el presidente Boric me voy del país. Mi hermano, ¿tú eres hijo de Dios? ¿No interesa qué presidente dirija el país? Porque ¿en qué confiamos nosotros? Oramos por nuestro presidente que tome buenas decisiones. Pero si usted se da cuenta, Dios no le dijo a Pedro, tómate un armonil, hermano. Tómate con calma lo que te voy a decir. No, él fue muy duro y le dijo, oye, no se trata de ti ni de mí, hablando en su humanidad del sufrimiento. Se trata de Dios. Por eso cuando dice el versículo 24, ¿qué le dice Jesús? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es difícil, ¿o no? Te lo digo, es difícil. Niéguese a sí mismo. Hermano, usted y yo hemos sido llamados por un precio demasiado alto. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo por usted? Por eso el Señor Jesucristo dijo, no puedes tú dedicarte y estar pendiente de las cosas del mundo si yo di mi vida por ti. No podemos. Por eso, como cristianos, hay una frase por ahí que dice del dicho al hecho. Entonces puede entender cuando alguien dice, yo soy cristiano. Ahí es un muy buen momento para poner esa frase. Del dicho al hecho, porque un verdadero cristiano es alguien abnegado. El Señor dijo en el libro de Mateo, el Señor habló también en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que realmente nosotros como hijos de Dios, llamados por Dios, el amor tiene que estar por encima de todo. Pero ¿por qué nos advirtió especialmente en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso? Tengo una cosa contra ti. Yo he pensado en eso y no sé si usted, pero yo he pensado, ¿cuándo ganábamos más gente a Cristo? ¿Cuándo más predicábamos? ¿Cuánto más teníamos ganas de servir? ¿Cuánto más ganas teníamos de hacer misiones? ¿Cuándo hacíamos cosas totalmente locas? ¿No fue cuando nos convertimos? Escuchábamos una predicación de invitación, salíamos todos.
Íbamos a un campamento y el pastor decía, ¿quién quiere ser pastor? La mitad quería ser pastor. Y eran personas que eran nuevas en la fe. ¿Pero qué pasó? Que hoy día tenemos mayor conocimiento. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Mire, vamos allá a Apocalipsis 2. Según el pasaje, en el versículo 2, el Señor no habló de cosas malas del mundo del cristianismo en aquel momento, pero solamente que hubo un cambio de prioridades. Y mire lo que dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. O sea, eran buenas obras o malas obras las que hacía Éfeso. Si usted lee el pasaje, eran buenas obras. Porque ¿cuáles son esas obras? Yo conozco tus obras. ¿Y tu arduo qué cosa? A lo mejor usted se está sacrificando y está trabajando demasiado por las cosas de Dios. Y a lo mejor también mucha paciencia. Y que no puede soportar a la gente mala, a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, o sea, doctrinalmente personas muy capaces. Y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido sirviendo a Cristo. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué dice? Versículo 4 nos pega una bofetada. Las otras cosas mencionadas en el versículo 2 y versículo 3 son buenas cosas o malas cosas. Buenas. ¿Son buenos ejemplos a seguir como creyentes? ¿Sí? Probar a los apóstoles, trabajar, sufrir, tener paciencia con la gente que nos rodea. Pero el Señor no dijo, los entiendo. Los comprendo. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado. Y te digo algo, hay veces que a uno le gustaría sentir o volver a sentir lo que sentíamos cuando nos convertimos. A veces el Evangelio, hasta el mismo Evangelio, en el buen sentido de la palabra, nos ciega. ¿Cuándo usted predicaba más del Evangelio? Y me hacía yo esa pregunta ahí en la oficina hoy día en la tarde. A todos mis compañeros en el liceo los traté de llevar a Cristo. Al profesor de religión, don Carlos Belmar, lo quise convertir. ¿Y qué sabía yo del Evangelio? Con 18, 16 años no tenía ni idea. Lo único que me quedó claro y que Orlando me hacía memoria, que alguien me habló de Jesucristo y yo tenía que hacer lo mismo por otro. ¿Y por qué hoy día no hago lo mismo? ¿Por qué razono tanto en la Escritura? ¿Por qué a lo mejor inclusive, no estoy diciendo que es incorrecto, paso más tiempo a veces preparando un sermón que a lo mejor podría estar salvando gente? Salvando entre comillas, por si acaso es Dios el que salva, es un decir. Y creo que me puedo hacer una mirada y creo que tengo que preguntarme, a lo mejor he dejado el primer amor. Y a lo mejor estoy llevando el término cristiano muy superficial. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que a Pedro le pasó exactamente lo mismo. Y él cambió. Cambió a tal nivel que cuando lo tomaron preso y lo fueron a crucificar, dice la historia que lo iban a crucificar exactamente igual que Cristo. Pero él dijo, no, yo no puedo morir como el maestro. Si tengo que morir, que sea totalmente diferente. Y fue la otra forma de crucifixión, que era al revés en una X. Y él murió boca abajo. Y el Señor se lo había anunciado también. Ese hombre pudo entender que nunca le llegaban los zapatos al Señor Jesucristo, ni en su muerte. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hay muchos discípulos en aquel tiempo que pasaron a ser creyentes, pero no quieren ser abnegados. El Señor dice en el libro de Lucas, capítulo 9,
Lucas capítulo 9. Es increíble que uno puede mirar a los jóvenes aquí. Hoy día en la mañana me decía un joven cuántos meses llevaba de cristiano. Me decía, 7 meses. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en la mañana. Y uno los mira y sabe que se nota que son nuevos creyentes. Porque usted los ve y andan en todo. Cachos ahí. Ahí están. Uno nota, pero ¿por qué? Yo le digo, y no es con mi afán de juzgar ni criticar a nadie, pero ¿por qué nosotros hoy día no sentimos lo mismo? ¿Y saben lo que hacen los atletas? Porque estábamos conversando con los atletas. Y los atletas, hay un término que se ocupa que es la superstición. Y yo les hacía ver a los atletas, estuvimos reunidos, y yo les dije, ¿sabe que cuando uno no se quiere hacer cargo de su decisión, el árbitro fue el problema? La cancha fue el problema. El viento para lanzar la jabalina fue el problema. El clima muy frío. ¿Y saben quién es el único que dice y ni se queja? Es el que salió primero. ¿Quién es el que se queja? Los segundos para abajo, pero nunca el primero. Y el primero que dice, obtuve el premio porque me esforcé, porque me sacrifiqué. Pero para el segundo que dice, fue suerte. Eso hablábamos con los atletas y ellos decían, sí, tienes razón, pastor, de verdad. Siempre andamos culpando al árbitro, culpando a este. Nadie habla de... Dice versículo 57 de Lucas 9. Pero disculpen, no quiero dejar pasar Apocalipsis, no quiero dejar el pasaje ahí. Volvamos a Apocalipsis 2, después vamos a Lucas 9. Que me quedé en la primera parte y solo para cerrar ese punto que es importante para cada uno de nosotros. A veces tenemos que preguntarnos qué pasó con nosotros, por qué hoy día no somos abnegados, por qué no estamos dispuestos, qué pasó. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hemos aprendido mucha literatura bíblica. Nos consideramos que estoy haciéndole un favor a la sociedad. Por eso el Señor le dijo a la gente de Éfeso, pero tengo contra ti, versículo 4 de Apocalipsis 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo más importante que me gusta de este texto, que el Señor Jesucristo no se quedó criticando su falta de amor, sino cómo mejorar. Y eso es algo que aprendí de otro pastor que siempre decía, cada vez que hablemos de algo, no hablemos de el error, sino que hablemos cómo mejorar. Porque lo más fácil siempre va a ser cuál es el error, no qué mejorar. Versículo 5, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Recuerda, y eso tiene que ver con hacer memoria. Entonces, haga memoria de lo que hacía usted cuando se convirtió al Evangelio. Haga memoria de lo que hacía en los primeros años de cristiano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué hablábamos en la mañana. Para poder crecer tenemos que reconocer que no, entonces no estamos bien. Hay algo que necesitamos mejorar y vamos a crecer si nos arrepentimos. Y la clave dice, ¿y haz qué cosa? Las primeras obras. Esto también sirve para matrimonio. Porque algo muy similar sucede en el matrimonio. Cuando en los primeros años, ¿cómo éramos con nuestra esposa? Regalitos, flores, le abríamos la puerta. Ahora bájate, anda a abrir el portón. Antes nosotros abríamos el portón. Sí, y es por eso que el Señor nos dice a nosotros, ¿quieres mejorar tu matrimonio? Recuerda las cosas que hacías antes. Y hoy día hablamos con mi señora y sí creo que nosotros tenemos que recordar lo que hacíamos antes. Me acuerdo
esto es algo, me pongo sentimental, estoy viejo, algunos dicen estoy viejo, estoy llorón, me decía el Benja, papá, estáis llorón, estáis viejo. Sí, quizás, pero sí que estamos más emocionales, sí. Y mi señora, yo hacía memoria con ella, y ¿qué hacíamos? Me acuerdo cuando conocí a la Carola, salíamos, íbamos a Coquimbo y a mirar las tiendas. A mirar no, pues en ese tiempo no se podía comprar, solo mirar. Si no había, no. Tiene que entender, estoy hablando 20 años atrás, más, pues, 25, 26 años atrás. A pudo mirarnos, pues. Pero sabe que lo disfrutamos. Y nos tomábamos un heladito de bolsa y felices, pues. ¿En serio? ¿Son de esa generación ustedes o yo soy el único? ¿Tomó helado en bolsa? Yo sí, pues, yo no soy de la generación del sabor, yo soy de la generación del... Y cuando estaba de nivel era leche con plátano, pero en bolsa igual, helado de leche con plátano y esas cosas. Y éramos tan felices. Lo he mencionado otras veces, una vez al mes llegaba con un sanenú. ¿Y sabes qué? Hace rato que no compro un sanenú. Por eso, lo mejor es reconocer y decir, ya, ¿y por qué no entonces mañana compro un sanenú? Esta semana compro un sanenú y le compro un sanenú a mi esposa. Vuelvo a hacer las cosas que hacías antes. Esos detalles son los que en la parte cristiana necesitamos también. ¿Qué hacía cuando me convertí? ¿En qué ministerio estaba cuando me convertí? ¿Saben en qué ministerio estaba? En todo. Cortaba el pasto, estuve hasta en el coro, estuve en una obra de teatro, que yo soy re poco expresivo, pero estaba en una obra de teatro. Cacho 6, también en todo. Andábamos haciendo puerta a puerta, evangelizando, ¿se acuerdan? Mi suegra se va a acordar en esos tiempos, toda la villa aquí golpeando, hablándole del Señor Jesucristo, que reciba a Cristo. ¿Por qué dejamos de hacer esas cosas? Porque aprendimos un poco más, porque tenemos más teología, porque tuve compasión de mí. Pero versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, ya en las primeras obras. Y aquí se me erizan los pelos, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no volvieras a hacer las cosas como antes. Creo que es el momento de hacer las cosas como antes. Y después el Señor sigue diciendo, pero aborreces a los nicolaítas, te crees mejor que ellos. Pero si no vuelves a tu primer amor, ¿de qué sirve todo lo que estamos haciendo? Lucas 9, por favor, 57. El Señor, hablando con ellos, en el versículo 57, encontramos una historia ahí, donde el Señor Jesús le habla a ellos, a los discípulos, y les dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿qué le dijo? Te seguiré donde quiera, del dicho al hecho. Cuando uno pregunta, los pastores preguntamos, ¿usted ama a Dios? Amén. Pero el Señor dijo que es amar a Dios, el que cumple su palabra. ¿Qué es el que ama a Dios? El que cumple sus mandamientos. ¿Qué es el que dice amar a Dios? El que vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Yendo ello, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, siempre el Señor haciéndonos reflexionar, eso es meditar en la palabra de Dios. Cristo le podría haber dicho, no, mira, tienes que hacer esto. Es muy fácil ese evangelio. Pero no, el Señor siempre nos hace pensar y meditar. Y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Uno va a decir, pero que es poco sensible.
Pero déjame decirle que era simplemente una excusa, porque el padre, ¿dónde estaba? Tiene que pensar 2000 años atrás, no hay refrigerador, alguien moría y era sepultado inmediatamente, y era sepultado y después sacado para poder aplicarle los ungüentos, tal cual como sucedió con Cristo. Cristo murió, lo bajaron y quisieron, lo sepultaron inmediatamente. Pero él está diciendo, no, es que tengo que ir a enterrarlo. Siempre nosotros quizás poniendo una excusa. Jesús le dijo, deja, es uno de los pasajes que mucha gente también, es un pasaje complejo, pero otros días lo explicaremos mucho más. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia. Es tremendo, ¿no? Porque estaban poniendo las excusas perfectas. Todos podemos poner excusas perfectas. Pero no se olvide que Dios conoce nuestro corazón. Por eso dije, podemos engañar en la fe, nos podemos engañar en la fe, nos podemos engañar en el amor. Pero a Dios no puede ser burlado. Puedo poner miles de excusas. Pero el Señor dijo, ve y anuncia el reino de Dios. ¿De qué se trata entonces la vida cristiana? No de nosotros, sino de los que podemos alcanzar. Entonces también dijo otro, porque todos dijeron, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Es típico de eso, pastor, no pude venir el domingo porque me llegaron justo visita. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué diría el Señor? O uno hace la pregunta que le hablaba en un comienzo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo si llegaran visita a la hora del culto? ¿Qué haría Jesús? Piense lo que haría Jesús, no lo que yo haría, lo que haría Jesús. Eso nos da respuesta a muchas de las cosas que hacemos. ¿Qué haría Jesús? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, le está diciendo, ninguno que me agarre y me tome por hijo de Dios, como Dios mismo, mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Ese término es apto para el reino quiere decir que hay que sacrificarse para ser un cristiano. No es para todo el cristianismo, aunque Dios quiere que todos sean cristianos, pero no es para todos el cristianismo. Déjeme decirle que el cristianismo no es un juego, pero hoy día en muchos lugares se ha transformado en una moda. En muchos lugares se trata de ir a la iglesia, en muchos lugares se trata de tener buena música. Es importante la buena música, ¿sí o no? Y gracias a Dios tenemos buena música. Pero ¿sabes qué? Lo más importante no es tener eso. Lo más importante realmente es tomar el arado y seguir hacia adelante. Por eso cuando hago la pregunta y partí el sermón preguntándome, ¿realmente yo puedo llevar el nombre de cristiano? ¿Puedo llamarme un discípulo del Señor Jesucristo? O como diría, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Te puedo decir algo? Pedro decía una cosa, pero no la vivía. Pero a 6 meses después, cambió. Después dijo, no, yo necesito entregar mi vida por Cristo. Y se volvió un predicador con denuedo. Y ya no se trataba de él, se trataba del Señor. Por eso, mi hermano, como decía Efesios, ahí en el libro, en la iglesia de Éfesos, en Apocalipsis 2, por tanto, vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Hace memoria de lo que hacías por el Señor y lo que estás haciendo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra. Señor, aquí estamos, seres imperfectos, personas que a veces cuesta vivir el Evangelio. Pero como podemos ver a través de los textos, el énfasis tuyo es lo que voy a hacer, más que lo que estoy haciendo.
es cómo vamos a mejorar, es cómo vamos a crecer para llegar a ser a la plenitud tuya, pisar donde tú pisaste. Dice mi Señor que es necesario que el Espíritu Santo constantemente obre en nuestro ser y nos haga ver a través de las enseñanzas, a través de la oración, a través del estudio en nuestra casa, que estamos llamados para mucho más. Y quizás, como hacía mención, Señor, si tuvieras la oportunidad de Dios de hacernos recordar en nuestra mente a cada uno de los que estamos aquí, tráenos recuerdo de cómo éramos cuando nos convertimos. Trae memoria de lo que hacíamos por ti, las locuras que estábamos dispuestos a hacer por ti, Señor. Más allá de lo que dejamos de hacer, es lo que podemos hacer después de que tú nos llamas y nos anuncias. A veces sin tener casi nada de conocimiento, estábamos dispuestos a dar todo por el Señor. Debería ser lo contrario, Padre. A mayor conocimiento, mayor acción, pero a veces, como sucedió con la iglesia de Éfeso, cometemos ese error. Aunque tú no mereces todo el conocimiento que tenemos, por algo tú dices, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dios tenía buenas palabras para la iglesia de Éfeso, pero les dijo, vuelvan a hacer las cosas que hacían antes en su primer amor. Padre mío, ayúdanos, por favor, te lo pido. Tú produces el hacer como el querer. Pero si hemos dejado de hacer y tomar decisiones correctas, de poder mirar qué es lo que haría Cristo en nuestras situaciones. Y cómo vemos a través de la palabra de Dios que el Señor Jesús lo único que quiere es que lo amemos a Él y es hacer lo que dice su palabra. Nos equivocamos, Señor. Y Pedro se equivocó. Te negó, te falló, pero después dice el libro de Hechos que predicaba con denuedo y que estuvo dispuesto a dar su vida, porque entendió realmente lo que se trataba, la compasión sobre la gente. Y es la misma, te pido Dios que sintamos que hagas arder un fuego en nosotros por aquellas personas que no han conocido a Cristo. Que probablemente creo que es nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, el que también va a hacer que otras personas se acerquen a Cristo. Pero muchas veces no es por nuestras victorias, muchas veces por nuestras derrotas, donde Dios nos hizo crecer, nos hizo madurar y nos hizo ser diferentes. Mi Señor, creo que el término cristiano es un término profundo y realmente anhelo, Dios, que cada uno de los que estemos aquí queramos ser verdaderos cristianos. No solo de palabra, sino de hecho. Y yo sé, Dios, que eres un Dios de oportunidades. Que eres alguien que da oportunidad tras oportunidad. Y espero que cada hermano, cada persona, cada iglesia hoy día a nuestro alrededor quieran justamente ser y llevar el título de cristianos, discípulos del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque creo que tu palabra habla y nos trae lo que tú quieres para nosotros. Ahora queda ahí para que cada uno de nosotros tome decisión. Pero recuerda las cosas que hacías antes y vuelve a hacerlas. Dios bendice. Dios ha sido bueno con nosotros, aún muchas veces siendo malos. Pero gracias por la oportunidad que nos das de poder hacer el cambio de rumbo y estar dispuesto a que la vida de nosotros no se trate de mí, sino se trate de ti y de otras personas. Jonás también en un momento no entendió, pero después fue obediente a Dios y predicó. Y aquel día 120,000 personas entregaron su vida a Jehová. Bendice a cada uno, Dios. Danos esa posibilidad de seguir mejorando y creciendo y llevar bien puesto el título cristianos. Bendice a cada uno, Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.